These are my chains. These are my movements. I swallow your heart. It seemed to be fearless. Nothing will come. It's all done. Nothing will change. Ok. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa Desde el Alma, mis queridos no pertenecientes. Pues tenía un rato que no estaba subiendo videos. Como ya les había comentado, una de las cosas que estoy intentando es no subir porque tengo que subir, sino subir porque quiero subir. Entonces, había estado un poco ausente, pero ya estamos de regreso y pues nuevamente nos acompaña alguien que ya ha estado con nosotros en varias ocasiones. Para quien no la ubique, les doy un poquito de contexto. Ella es la doctora Raquel Lieberman. La doctora Lieberman, pues es psicóloga clínica desde hace mucho tiempo, tiene más de 35 años de experiencia en este campo, es terapeuta de parejas, también trabaja en el campo transpersonal y es consteladora. Entonces, desde este lugar tiene muchas herramientas con las cuales podemos trabajar temas que de pronto impactan en un proceso terapéutico y que a veces no se alcanza a ver solo a partir de la persona, sino viendo todo su sistema familiar, no solo incluso del nuclear, del que está más cercano, sino yéndonos a generaciones más atrás. Entonces, pues, querida doctora Lieberman, bienvenida nuevamente a este su programa. ¿Cómo está? Hola, muchas gracias. Yo feliz de estar aquí contigo en tu programa y también con quienes te siguen, ¿sí? Con todos tus seguidores, que son muchos. Muchas gracias, doctora. Encantada de estar aquí. Y gracias Pues por la bueno, invitación. vamos a empezar. Hoy queremos abordar un tema que se toca constantemente en el proceso de las constelaciones familiares. Brevemente, doctora, antes de iniciar con el tema y meternos más de lleno, para quien no conozca, aunque ya es algo que tiene, digamos, la gente sabe cada vez más al respecto, pero brevemente, Mm, ¿en qué consiste el trabajo en constelación familiar? ¿En qué se enfoca para quien no conozca? claro. Eso es como muy adecuada tu pregunta, ¿en qué nos enfocamos realmente, no? Bueno, aquí nosotros tenemos que mirar desde un campo cuántico, que quiere decir un campo que representa energéticamente al sistema familiar al que pertenece el consultante. Ahí tenemos que mirar cuál es ese hilo conductor que está llevando al consultante a tener el problema que tiene. ¿Cómo es el hilo conductor? ¿Cómo lo miramos? Elegimos representantes de las personas significativas de su familia que indudablemente tuvieron una historia similar. Y nosotros lo que hacemos es mirar esa repetición en la generación actual. Entonces, vamos hacia la historia similar y vemos si ahí hay algo que quedó pendiente. Y ese pendiente tratamos de, no podríamos decir, cerrarlo amorosamente. Siempre buscamos el lado amoroso en aquello de las generaciones anteriores que quedó pendiente y que automáticamente al cerrarse en amor se corta la repetición en aquellos descendientes, ¿sí? Ujú. Entonces, eso es una constelación. Tiene que tener todos estos elementos. Ok, Un tema claro, aquellas personas significativas que influyeron en este tema que tiene hoy un o una consultante y, por otro lado, la creación del campo cuántico, que se genera solamente con la intención. Vamos recordando, vamos hablando, o sea, el consultante va hablando de lo suyo y en ese momento el espacio donde van a entrar los miembros representativos de la familia ya es un campo cuántico, porque ellos reciben las mismas sensaciones.
Los mismos dolores, si es que hay una situación de enfermedad, por ejemplo, momentáneamente a través de la energía, reciben sensaciones que pueden dar un dolor de rodillas, una jaqueca, ¿no? A lo mejor un dolor de estómago, no quiere decir que reciban la enfermedad, quiere decir que los representantes lo que van a hacer es experimentar como una ráfaga así rápido esas sensaciones de las personas a las que representan y que nos permite entender qué quedó sin resolver, qué no concluyó bien y llevarlo al camino del amor para que eso pueda resolverse adecuadamente, ¿sí? Mm, Una separación que queda como muy abierta, con una herida en la familia, el entender por qué, el aceptar que fue, de alguna manera, cierra la herida, ¿no? Y entonces el descendiente se libera de la repetición. mm. Y cualquier otro síntoma, hay muchos, hay miles, la verdad. Entonces, bueno, eso es en sí la constelación. Y yo la recomiendo para la gente que está preparada. O sea, puede ser que alguien haya estado ya en terapia y no haya podido resolver algunas cosas. Entonces sabemos que es paso a paso y en el paso que sigue o el nivel más profundo del inconsciente, miramos toda esta parte del inconsciente familiar. Y ahí vemos qué es lo que quedó pendiente, ¿no? Pero a veces hay quienes quieren empezar con una constelación. Y también se vale, se puede hacer porque todo está interrelacionado, capa con capa, del inconsciente, de la información del inconsciente, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo podría decir en corto, en algo muy Claro. breve, Sí, ¿sí? entiendo y justo ahorita que la escuchaba, pensaba dos cosas que me gustaría comentar, porque en efecto no es el tema directamente hoy de lo que es una constelación, pero me parece un buen inicio para Ujú. quienes no tengan idea, ¿no? Me venía a la mente dos cosas. Una, que en efecto es reforzar esto. Yo creo que es un, una capa más de apoyo para el trabajo de una persona, porque finalmente siempre estamos inmersos dentro de un sistema, una familia, y desde ese lugar Claro, trabajar con esos asuntos pendientes dentro de ese sistema nos ayudan a el trabajo personal que cada quien elabore. Eso por un lado. Y por otro, pensaba mucho justo desde la mirada gestáltica, cuando menciona estas partes de aquellos asuntos no cerrados. En la Gestalt finalmente trabajamos con esas figuras, esas necesidades que no se cerraron en su momento y que en efecto en el proceso de la persona se siguen repitiendo. Es como si las figuras o los temas, ¿no? O ciertas necesidades o asuntos pendientes ocurrieran de la misma forma que en una persona ocurren en un sistema familiar. De ahí esta necesidad de exactamente. que esa emoción o se siga sintomatizando. Entonces, al final, me hizo como mucho sentido esta parte, ¿no? De lo que hace una constelación. Ahora, entrando en el tema de hoy, Doc, vamos a hablar de algo que se toca mucho en constelación constantemente, al menos en la mayoría de las constelaciones que yo he participado, y es el tema de quiénes son los excluidos o quién es el excluido dentro de un sistema familiar. ¿A quién se le denomina excluido dentro de un sistema familiar? Y a mí me parece que es muy importante aclarar qué es la exclusión, porque nosotros creemos que excluir es, bueno, no me acuerdo de aquel abuelo o bisabuelo, es que se fue, dejó abandonada a la abuela y yo no me acuerdo de él. No, excluir es no mirar algo real con un abuelo a lo mejor presente y decir, no lo veo. Yo le veo lo bueno, no le veo lo malo, o al revés, le veo lo malo y no le veo lo bueno, ¿no? Esa es una exclusión.
el despreciar a alguien también es una exclusión porque se está invalidando a ese miembro de la familia. Entonces, si hay menosprecio, descalificación, que generalmente origina alcoholismo, adicciones, eso también es una exclusión. Y también es una exclusión, efectivamente, el no recordar a alguien. A veces sucede que una madre, por cuestiones a veces hasta económicas, de supervivencia, tiene que dejar a su hijo con sus padres o con sus suegros, bueno, suegros no formales, pero sí de los padres, de el padre de este hijo, ¿no? Y luego no se acuerdan de ella, no le dan el lugar de madre porque no estuvo presente. Entonces, esa es como la exclusión más conocida, pero todo este ramillete de situaciones son exclusiones. Y nosotros sabemos que cuando hay una exclusión, desde la teoría de constelaciones, em, sabemos que se atora la energía que fluye. Hay una energía de prosperidad, de salud, de amor en pareja, de familia funcional, que viene dada por las generaciones anteriores, y entonces esa energía, perdón, se va atorando cuando hay un excluido o una excluida o varios excluidos si lo consideramos como descalificados, no mirados, ¿no? Apartados. Despreciados. Entonces, imagínense la cantidad de exclusiones que hay en el sistema, ¿no? Es muchísimo y ahí es donde nosotros tenemos que actuar desde las constelaciones, ¿sí? Que, bueno, dicho sea de paso, toma teorías del psicoanálisis, de la Gestalt, de la terapia sistémica familiar, ese es como el fundamento, y de la filosofía, porque dentro de la filosofía, la fenomenología, porque nosotros lo que más miramos es el fenómeno en sí, los hechos y cómo es el fenómeno dentro del campo cuántico, ¿no? Entonces, esto respalda el trabajo de constelaciones, estas cuatro teorías. Ujú. Mm, Y lo interesante. transpersonal también, ¿eh? Porque en las nuevas constelaciones trabajamos mucho con algo más grande y trabajamos mucho con esas energías que llegan de arriba también. Ujú. Sí, que a final de cuentas es una parte que cada vez está más integrada, ¿no? Todavía hasta la tercer fuerza, pues se hablaba mucho también de lo humano, pero justo está ya esta cuarta fuerza que es el campo de lo Claro, espiritual y afortunadamente. místico. Sí. Ujú. Doc, Sí, entonces, sí. esta parte de la exclusión, ¿cómo, cómo es que se empieza a detectar a través de un trabajo de constelación? eh, Quiénes son los excluidos. Es decir, me imagino que en el caso de cada consultante será distinto de acuerdo a este ramillete de posibilidades que hay, pero es una, digamos, es una energía, es una sensación, es un hecho lo que le hace decir, ah, aquí hay un asunto de un excluido que hay que trabajar. Bueno, nosotros nos basamos en tres reglas básicas que son los órdenes del amor o las leyes del universo en relación o dirigidas hacia el amor en la familia para lograr que sea funcional, que funcione. Y las tres órdenes son la exclusión, tenemos que mirar cuando se nos plantea un tema a través de un consultante, tenemos que mirar cuál es realmente de estas órdenes la que está alterada, ¿no? La exclusión, el equilibrio entre dar y recibir, y la otra es las dos desórdenes en las jerarquías, cuando un hijo es como una pareja de apoyo para la madre
una hija es como los papás de sus papás, y estas son alteraciones. Miramos las tres cosas preguntando datos y hechos, no interpretaciones. Y entonces vamos viendo que el tema puede estar relacionado con alguien excluido. Recuerdo perfectamente un caso de alergia a los gatos. Increíble, ¿eh? ¿Por qué? Porque el inconsciente se maneja con símbolos y las palabras generan símbolos para el inconsciente. Entonces, en este caso, la consultante dice, yo le tengo alergia a los gatos, tengo una alergia impresionante y mis hijos tienen gatos y realmente es un tema familiar porque yo no puedo estar bien con esto, ¿no? Empiezo a preguntar, o sea, ¿cuál es el símbolo de un gato? Para muchos, indudablemente es independiente. El gato es independiente, pero para otros, en el acervo popular, el gato es traidor, es traidor. Me quedé con eso, me resonó y le pregunto, ¿qué traición hubo en la familia? ¿No? Y entonces me dice, después de pensar, ay, pues es que mi abuelo dejó a mi abuela, tenían muchos problemas, sentía muy devaluado por ella, muy descalificado, vivían incluso en espacios diferentes, en la misma casa, pero el espacio más pequeño y lejos de la casa principal la habitaba mi abuelo. Y desapareció, la dejó jugando cartas con sus amigas, nunca le dijo que iba a regresar y desapareció. Es increíble. Trajimos al abuelo, es decir, a la constelación, un Sí. representante del abuelo. Ellos arreglaron su asunto, abuelo, abuelo, pero se reincorporó. Y en el momento que se reincorporó y arreglaron su asunto, que fue bastante difícil porque de alguna manera fueron muchos años y a una edad avanzada de ambos, ya eran abuelos, lo pudieron hacer, pues la alergia desapareció. Ok, Eso es para ver el simbolismo del inconsciente, ¿no? No se claro. quedó con la independencia, se quedó con la traición, ¿no? Entonces sí es increíble, pero es milagroso. Solo hay que entender los símbolos verbales o visuales para el inconsciente. Y es que justo Es- pensaba, eh, a mí en lo particular, respeto mucho el trabajo que se hace en constelaciones porque me parece que no es un trabajo tan sencillo de sostener y que de pronto requieres muchas herramientas, ¿no? O sea, justo con lo que hablábamos, ¿no? De fenomenología, de intuición, entender lo que es un campo cuántico, muchas cosas que creo que es lo que da como esta expertise para poder justo ayudar al que está constelando. Y esto lo digo porque de pronto sí me he topado en el camino a muchas personas que de pronto miran a la constelación como con cierta desconfianza porque no tuvieron una buena experiencia al lugar al que fueron y tal. Y yo en lo particular sí me atrevo a decirlo porque he probado en otros espacios constelativos y he estado con usted mucho tiempo. No quiero decir con esto, por supuesto, que no haya muchísimos más consteladores buenos, pero sí creo que a veces no se cuida mucho esta cuestión energética, algo que yo Ujú. sí he visto que se hace en su espacio. ¿Y a qué me refiero con esto? Que al abrir energías, ¿no? Abrir esta parte cuántica de traer energías de un sistema, de un campo, es muy importante eh, pues que los participantes no se lleven lo que no les toca, ¿me explico? Y Claro, creo que eso es algo de lo que no en todas partes he encontrado que se cuida. Tal vez porque justo
no se está mirando esta parte transpersonal que me parece tan fundamental, ¿no? En algunos casos, bueno, yo cuido las energías porque estoy muy consciente. He estado en muchas constelaciones en mi formación y dando clases de constelaciones y estoy muy consciente de que sí se impregna porque quedan en el campo y aunque uno se gira y hace como que va sacudiendo estas energías, los egregores se pegan, ¿no? Sí lo cuidó, hay que saber cerrar el campo, pero yo diría algo que también me ha pasado, mucha gente me ha comentado, que salen muy confusos, con todo abierto, con una serie de informaciones o información compleja que no terminan de digerir ni en ese momento ni en mucho tiempo. La respuesta muchas veces es, ay, quedé tan cansada que no me pude mover en 3 días. Energía, es energía pegada, no cabe duda, ¿no? Ajena. Otras es, salí tan confusa, salí tan que no entendí qué pasaba conmigo y realmente estoy revuelta, ¿no? Eh, yo creo, esto claro, cada quien defiende su posición, ¿no? Yo llegué a las constelaciones después de ser psicóloga clínica, de ser terapeuta familiar y de pareja, de haber trabajado mucho en el campo de la psicopatología y de la familia, desde instituciones universitarias como muy académicas, Ujú. pero que me dan estructura, Claro. que me ayudan a estructurar el trabajo de constelaciones, porque abrir todos los frentes y dejar que todo suceda está bien para quien realmente lo puede manejar. Sí lo hay. Hay personas que, digo, y maestras de maestras que lo hacen maravillosamente, pero son excepciones. Creo que el estar estructurado, el ir siguiendo primero hay que diseñar una hipótesis y entonces colocamos a aquellos familiares representativos del tema para evitar la continuidad o la repetición. Pero también es importante en el campo poder tener la estructura para mirar qué está pasando, esto lo abro, no, esto no es del tema, esto no lo abro, no voy a, si yo estoy trabajando, por ejemplo, una indecisión de por qué no puedo, como la paciente que acabo de ver, ¿no? La consultante que acabo de ver, no puedo tomar una decisión de pareja, sigo y no sigo y sigo y no sigo, ¿no? Y puede surgir algo en relación a la vida del padre. Entonces, ¿tendrá que ver? ¿No tendrá que ver? Si no tiene que ver con el tema específico, pues realmente es mejor No no abrirlo. tomarlo. Y en este caso, porque entonces es como cuando queremos estudiar 3 cosas al mismo tiempo. eh, pero simultáneo, ¿no? En esa misma media hora, no entramos ni en una ni en otra, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante poder, en el mismo campo, poder estructurar que sí y que no se va a abrir, hasta dónde puede llegar, ir viendo siempre al consultante para ver hasta dónde su respuesta corporal nos dice si puedo, no puedo, hasta dónde puedo, qué quiero, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es la experiencia, es la práctica y es la formación también, ¿no? Porque hay que Claro. tener una formación muy sólida para poder dejar que el campo decida y que el campo diga, Mm. Justo, ¿no? justo en esta cuestión de, ya entrando un poquito en el trabajo con el tema de los excluidos, me gustaría si nos puede hablar un poquito más cómo es el trabajo que se hace, porque bueno, me habla de observación, de hechos, es decir, el trabajo concretamente con el orden de los excluidos, porque hablábamos del dar y recibir, el orden jerárquico,
el orden de los excluidos, ¿cómo se trabaja para ordenar esa parte de un sistema familiar? Pues hay que incluirlo. La base está en las preguntas, ¿no? Hay que preguntar quién no está mirado, no está visto o quién es despreciado, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar el caso del alcoholismo, ¿no? Donde desde lo más reciente viene dado por un menosprecio al hombre y al masculino que viene de alguna generación de atrás. Entonces, ese menosprecio viene de alguien que no fue incluido o que no fue mirado o que fue despreciado. Acuérdate y acuérdense que no es solo el que no está en la lista, están en la lista y están excluidos. Y no quiero hablar de un sistema familiar en el aquí y el ahora, donde si hay 3 hijos, se ve con claridad que uno no está excluido, digo, perdón, uno no está incluido, uno de ellos, no lo miran, no lo toman en cuenta. Ay, no, él no dice nada, él no tiene problemas, ¿no? Entonces, esto es como muy general. Tenemos que mirar y preguntar, ¿qué pasó? Por ejemplo, me viene a la mente un caso de un hombre bohemio, menospreciado, al que dejaron, bueno, la esposa con 2 hijos, lo deja, hace una nueva familia, impone el nuevo padre a estos hijos que eran de edad escolar, ¿no? Y el bohemio que generó esos hijos, que es el padre biológico, jamás fue tomado en cuenta, ¿no? Pero empiezo como a preguntar qué pasó ahí, y no a la mamá, sino a la nieta de la señora que tomó la decisión. Porque su tema era un tema de pareja, eh, donde, bueno, había una situación de pareja que no se podía resolver. Cuando ponemos a ese hombre que realmente fue el padre de los hijos, y a esa parte bohemia, pero al mismo tiempo artística, al mismo tiempo validando a este hombre y dándole el lugar que le pertenece, todo se fue reacomodando en la vida de la nieta, ¿no? Para eso hay que preguntar, indudablemente. Ahora, ¿qué sucede? Cuando hacemos las preguntas, ya estamos conectados con el inconsciente del consultante y nos va llegando información por intuición de qué tenemos que preguntar. Okay. Y a través de eso vamos siguiendo el hilo de Ariadna para saber a quiénes ponemos en el campo cuántico para resolver lo que quedó abierto. Cuando entonces entiendo que esta persona, al decir que el excluido se incluye, es mirado nuevamente por su sistema, reconocido, Y tomado se en le da el cuenta. lugar. Que Exacto. sé que esto puede tener, e insisto, ¿no? Para quien yo siempre, por ejemplo, con mis pacientes o a quien me pregunta por el trabajo de constelaciones y nunca lo ha hecho antes, siempre les digo que es una experiencia difícil de explicar y que hasta que se vive se puede entender. Y desde ese lugar, justo porque estamos hablando de campos sutiles, ¿no? Que no es como 2 y 2 te van a dar 4. Justo estamos tocando temas de intuición, de poder mirar lo que no es tan evidente, pero está ahí como resonando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es para el que no conoce o no ha experimentado el trabajo de constelación? ¿Cómo es que eso que pasó en 100 años atrás, 50 años atrás, al ser simbólicamente reconocido en esa constelación de ese campo que se crea,
resuena y completa, digamos, en lo que está atorada, por ejemplo, esta chica que era la nieta. ¿Cómo se da ese efecto de... Bueno, sabemos, lo que pasa es que para el inconsciente no hay tiempo ni hay espacio. Y entonces el campo cuántico marca esto. En el momento en que yo pongo representantes para esa abuela que no le dio el lugar al abuelo y hago que lo mire, le dé el lugar que le corresponde, se va acomodando el orden en la familia. Y entonces ya esa pieza de rompecabezas que faltaba, ya no falta, ya está acomodada. Ahora, ¿qué pasa con el inconsciente? Lo incorpora visualmente y sensorialmente, ¿sí? Y si se repite o se recuerda o se evoca la situación, mejor todavía, más se inserta en el inconsciente. Pero es importante entender que no hay pasado y no hay presente. Ahora, yo quiero aclarar algo, Miriam. Cuando las constelaciones se originaron, nadie hablaba de líneas del tiempo, nadie hablaba, o sea, fue hace 20, 25 años su furor, digamos. Ay, pero hoy en las redes todo el mundo sabe de las líneas del tiempo de los otros planetas, del tiempo y el espacio, de la Matrix, o sea, cualquier chavo ya lo sabe, ¿no? Sí. Entonces es más fácil entender todo esto del campo cuántico. ¿No? Estoy aquí y estoy en otro lado al mismo tiempo. Sí, estoy aquí y mi representante es mi parte que está colocada en un campo donde yo absorbo una información, una energía de información y emocional de integrar a un abuelo. Ujú, Pero hoy ya es más fácil, porque sí, ya está en el lenguaje, ya hubo una evolución ujú. en la conciencia, se abrió un poquito y entendemos más cómo son estos procesos, ¿no? Sí, es Bueno, más es lo que yo digerible. veo, la gente joven que ya Sí, le entiende a todo esto. Ujú. sí, sí, Y que justo. antes era, no lo puedo creer, ¿por qué? ¿Por qué pasa? Y ahora se puede fundamentar por qué pasa, ¿no? Exacto, exacto. Ujú. Sí, justo creo que, pero es decir, creo que son cosas que hasta que se tiene la experiencia, eh, como que se asienta ese conocimiento. Sí, por el resultado. Exacto. Porque lo que hacemos en la constelación es un movimiento interno, energético, emocional y una sinapsis, por decirlo de alguna manera, una conexión hacia lo consciente de aquello que andaba suelto, como una pieza, un tornillo suelto en una maquinaria, se pone en su lugar y la energía fluye, pero además lo entiendo. Claro. Yo puedo entender que un abuelo ignorado, segregado del sistema, ¿no? Me está dañando. Lo puedo entender cuando lo veo, cuando lo experimento, ¿no? Porque también hay una parte de entendimiento, una parte donde en el momento, como decía, creo que era el doctor Salomón Selam, ¿no? Decía, cuando respinga el cliente, el consultante, es porque hizo ya la integración, ya pasó a consciente, ¿no? Ya hizo la Mm, integración de lo que faltaba completar, ¿no? claro. Y eso, ¿qué es lo que hace? Evita la repetición, porque las repeticiones son terribles, tanto en la vida personal, ¿no? Como en el sistema familiar. Si no está resuelto, se repite, se repite, se repite, se repite. Ese es el tema, Sí, ¿no? se rigidiza un comportamiento que aunque se manifieste de una manera a veces distinto, la esencia tiene como el mismo componente de donde viene, ¿no? De ahí la importancia de ir a ese origen. Hay que ir al origen para cortar.
pero no cortamos de disuélvelo, ¿no? Que es muy respetable disolverlo en fuego morado, por ejemplo, muy respetable. Son formas. Para cada quien hay una terapia adecuada. Eso es importante saberlo. Pero aquí lo que hacemos es integrar en amor a esos miembros, porque aquí se considera no solo el individuo que viene a constelar, a su sistema. Claro. Y si hablamos de su sistema, no podemos decir disuélvelo y evapora a este señor. No, tenemos que sanar al sistema. Por eso lo hacemos diferente. Ujú. Sí, justo, creo que es siempre esta relación organismo-entorno, no es solo tu problema, sino lo que esto ha impactado a tu sistema y por ende, si tú estás bien, también nos preocupamos Ujú. porque tu sistema también esté justo como en una maquinaria donde todas, creo que el ejemplo que pone del tornillo es muy bueno porque es como lograr que esa maquinaria funcione bien aceitada, bien afinada al ritmo que le corresponde, ¿no? Y que a veces parecen Claro, como detalles muy finos, pero que es lo que hacen que una persona se sienta perteneciente a un sistema determinado, ¿no? ese tema es muy importante porque tu blog es los no pertenecientes y hablamos de la pertenencia, Justo, ¿no? Aquí, ¿no? justo. Pero yo te diría que las constelaciones son sistémicas, que quien fue creando este método de trabajo y tomando toda la teoría que fue Bergelinger, indudablemente fue terapeuta familiar, psicoanalista de la línea junguiana, que es totalmente metafísica, Ujú. y todo lo demás que fue creando y su conocimiento de la filosofía, ¿no? Pero él fue un terapeuta familiar preparado en los grandes centros de formación de terapeutas familiares. Entonces él sana el sistema, mira al sistema a través de la persona, no es solamente la persona, ¿no? Mm, Eh, y esa es como la diferencia, claro. Sí, porque porque justo trae como esta repercute base, en el ¿no? consultante, sí, perdón que te Sí, interrumpa, sí, sí. repercute en el consultante, pero es porque el sistema sanó algo que tenía pendiente. Sí, sí, sí. Hay un alma familiar, eso es lo que miramos, el alma familiar. Tenemos alma, bueno, el alma es tan grande que hay una parte que está dentro de este cuerpo físico, pero también esta parte del alma se conecta con el alma familiar y por supuesto el alma colectiva, ¿no? Mm. Entonces sanamos conexiones, sí es muy importante. Y yo creo que en tu tema de los no pertenecientes, hay un dolor muy grande de no encontrar su lugar, Justo, ¿no? justo esa, y No tener un lugar. eso me lleva a preguntarle de la frecuencia, o sea, volviendo a estos tres órdenes básicos que se trabajan mucho, Ajá. eh, el porcentaje de constelaciones o trabajos que hace con un consultante van mucho más hacia lo excluido, hacia esta cuestión del dar y recibir o más hacia la cuestión jerárquica. Es decir, es muy frecuente encontrar este tema de los excluidos en un consultante. Muy frecuente. No hay manera de no encontrarlo. Siempre hay, porque el abanico es muy amplio. Ya vimos que es no mirar. Por ejemplo, si hubo un asesinato del abuelo porque andaba en grupos informales, como le querramos llamar, ¿no? Eh, y se dice, el abuelo murió. ¿Cómo? Ah, pues hay muchas teorías y unos dicen que del corazón y iba montando a caballo, le vino un infarto, pero luego otros dicen que lo balearon, etcétera, y no queda claro Ujú.
Ahí hay que mirar el evento. Muchas veces, y que ya no es un tema de adultos, un tema de aborto, niño pequeño que no nació, o que nació y murió de inmediato, y mejor ponemos un velo. Sí pasó, pero no quiero hablar de eso. Ujú. Sí, es una exclusión. Claro. Ay, la abuela, no, qué barbaridad, la abuela. Era terrible la abuela. Siempre se lo pasaba en fiesta y siempre bebía y no, bueno, lo último que quiero es ser como la abuela. Ahí hay otra exclusión. Claro. Y esas personas que tienen un velo sobre el origen de los padres o de los abuelos, que tú les dices, bueno, ¿de dónde viene? Ah, no sé. Sé que emigraron, ¿de dónde? De Hungría, ejemplo, ¿no? ¿Y qué hacían antes? Ah, no tengo idea de qué hacían antes, quiénes se quedaron, quiénes se fueron, yo no tengo idea de nada. Ellos hicieron su vida aquí, se acabó. Y esos cortes con los orígenes familiares también son exclusiones, pero en general debo decirte que todo va revuelto. Cuando hay exclusión, también hay desorden de la jerarquía, porque las piezas no están bien acomodadas. O sea, las, podemos decir, generaciones no están bien acomodadas. Hay una generación que está colocada en la generación del hijo. Y entonces el padre es la pareja parental del hijo o la hija, ¿no? Mm. Eh, todo va revuelto. En general, todo va de la mano. Son los tres. Pero a mí me ha tocado. Siempre hay una exclusión, Sí, 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 sí. siempre. Y el donde también lo noto es en los sistemas familiares del aquí y el ahora, ¿eh? Donde hay exclusiones que van marcando el destino de un hijo. ¿Hacia dónde va ese hijo si nadie lo mira, nadie lo entiende y solo lo descalifican y lo critican? Por ejemplo, eso es excluir. Claro. Sí, que hay como niveles muy sutiles donde parece que nadie lo violenta porque no es golpeado, porque no es eh, maltratado, pero una manera muy violenta, creo yo, de herir a Es alguien. ignorarlo, Exacto, es es ignorarlo, justo, justo, es una ¿no? manera pasiva, pero muy violenta que deja huellas muy profundas en las personas, ¿no? Sí, me llega mucha gente que dice, me ha ido llegando, ¿no? Mucha gente que dice, como yo era la que no daba problemas, a mí no me tomaban en cuenta para nada. Yo era buenita, buena niña y no daba problemas. Ujú. Pero fíjense qué chistoso, ¿no? Que esa figura no es incluida, porque, ay, tú, ahí estás, sin problema. Y pasan las sesiones de familia, donde podemos ver las interacciones físicas, corporales, y vemos que se sienta en un rincón y nadie la toma en cuenta, ¿no? Y todos hablan del problema y nadie la mira, ni la incluye, ni le pregunta. Sí, Como ella es buena niña, no genera problemas, está ahí de adorno. Es una explosión, sí, 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 ¿no? Entonces, son muchas las causas, la exclusión está en todo. Y en los sí. no pertenecientes debe haber mucha exclusión. Yo Porque el coincido con ello. sentimiento, me imagino, ¿no? Que para todos es muy duro, porque el sentimiento básico es estar desterrado, estar ajeno y quedarme en el desamparo. Esto viene de muy, muy atrás, desde que el hombre primitivo se manejaba a través de, podemos decir, tribus, o sea, eran como configuraciones sociales muy pequeñas. El que se portaba mal era desterrado. Y ser desterrado en un lugar hostil donde puede ser el desierto, donde no hay ni agua ni comida, implicaba la muerte. Eh, Ser desterrado en la selva.
Imagínense, con los animales feroces. O sea, en esos momentos primitivos, el ser desterrado por malas acciones hacia el grupo de pertenencia los llevaba a la muerte. Y el que es excluido en lo más profundo de lo profundo experimenta esa sensación. Algo se muere dentro de él. Sí, es ¿Oí? como la ausencia del otro, ¿no? Del campo, del otro como grupo, del otro como mi Bueno, compañero. porque sí, pero es que esa transmisión de millones de años, de mucho atrás, está grabada y la tenemos. El inconsciente tiene información de lo más básico de lo básico, desde, podemos decir, del género humano, que sale cuando es necesario, pero el destierro es igual a muerte para en lo simbólico para el inconsciente, ¿no? Y eso me Entonces, lleva sí a es... hacer una pregunta interesante que me gustaría que reforzara esto, Doc. En este mundo actual, ¿no? Que ya que Ujú. tenemos esta grabación de lo primitivo, ¿cómo se manifiesta generalmente? Sé que hay muchas posibilidades, pero de lo más frecuente que hay, ¿cómo se manifiesta esta exclusión en una persona, en una sociedad contemporánea, en esta muerte simbólica? Pues es el que no participa activamente en círculos sociales, ese que se aísla. Puede ser también el que bebe, puede ser el que se droga, puede ser el que está conectado más con la muerte que con la vida, porque hay una tendencia más a mirar la muerte que la vida. Y la muerte, desde como nosotros lo vemos en las nuevas constelaciones, es ir al pasado, estar arraigado en el pasado, no ver el presente y nunca mirar un futuro, ¿no? Eh, Se puede manifestar en yo no tengo, yo no merezco, yo no soy, yo no existo, Mm. yo no valgo, yo no puedo. Sí, lo que noto en común en todas estas palabras y ejemplos es como justo como como el estar ausente, como el vacío de la presencia de... Existencial, Exacto, el exacto. vacío existencial que se puede generar cuando estamos excluidos en el aquí y el ahora en un sistema, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, y que Y la devaluación. justo pensaba incluso en estas partes, creo que el ejemplo que pone, ¿no? De alguien que es digo, sé que es un ejemplo de muchas posibilidades, pero esta parte de la persona que es buena y entonces como es buena, no te miro porque tú no me generas problemas, no me necesitas, ¿no? Y desde ese lugar, obvio que estás y no te miro, o te miro sin mirarte, pues, ¿no? Sin verte Sí, realmente. claro, te veo, pero no te miro. Exacto, exacto, exacto. Y creo que O eso al revés, también es te miro, muy pero no te veo. No veo lo que hay adentro de ti o lo que te hago sentir. No estoy viendo lo que te hago sentir justo. con mi no mirada o con mi no tomarte en cuenta, Así ¿no? es, así es, así es. Doc, pues ya casi cerrando la sesión de este programa, ¿quisiera usted añadir algo más en relación a este tema de los excluidos? Bueno, a lo mejor algo dirigido a los no pertenecientes, ¿no? Sería como será en sistemas familiares donde no se habla, donde no hay comunicación, donde cada quien está encerrado en su mundo y llena su mundo como puede o con lo que hay en las redes, lo que hay afuera, lo que es mi reflejo de soledad y de vacío, ¿no?
y que hay que tener cuidado en ese aspecto, hay que estar alerta, hay que mirar eh, a aquellos que por no generar problemas no son mirados, ¿no? Ujú. Entonces, yo diría ampliar siempre la comunicación en un sistema familiar y aquel que tiene tendencia al aislamiento, a la soledad, al ese estado de vacío, hacerlo hablar. Hablar es muy importante. Sacar lo que hay es muy importante. No siempre es fácil, pero es una meta para evitar situaciones dramáticas, ¿no? Mm. Entonces yo diría que eso en el aquí y el ahora. En cuanto a las constelaciones, pues que cada quien de los que pueden estar oyéndonos, escuchándonos, pueda revisar su árbol familiar. Y al revisar su árbol familiar, puede encontrar una serie de excluidos que lo van a ir llevando hacia una repetición si no son ellos o ellas tomados en cuenta. Entonces, revisar el árbol familiar, que es muy sencillo, ¿no? Mi padre, mi abuelo, que tuve un tío por ahí. ¿Cuántos hermanos no reconocidos hay en la familia? Esos son excluidos, Claro, claro. ¿no? Y entonces, cuando pasa eso, es muy, muy importante revisar el tronco familiar, sus ramas, sus conexiones y decir, faltan, de dónde vinieron, cómo son, preguntar más, informarse más, porque cuanto más información e inclusión hay en un sistema, más fuerza tengo y menos desterrado me siento, Claro. menos excluido me siento, porque además multiplico la fuerza. El mirar y reconocer a un ancestro no es solo cumplir con lo que quedó pendiente, es tomar la fuerza de un ancestro más. Claro. Entonces, si yo tengo, por decir, 50 voltios de fuerza, por ponerle una Sí, unidad, pues voy a tener 55. Y si tengo 100, voy a tener 110. claro, Es claro. la fuerza y el flujo de la vida, el incluir a los excluidos. Y es como pensando en esta cuestión del árbol, pensaba como el ir recuperando esas raíces no percibidas que Ujú. nutren, ¿no? Brevemente, alguna vez investigando sobre árboles físicos, o sea, árboles naturales, una cosa que leía es que los árboles tienen muchas raíces, rizomas, como les llaman, que no son perceptibles, que son estas que vemos a veces de las principales, pero que adentro hay incluso muchos metros que son muy pequeños y que cuando hay épocas de sequía o de enfermedad entre las plantas, estas raíces nutren y dan apoyo a las que están más expuestas. Entonces, si esto lo miro comparándolo con el ir reconociendo a los excluidos, es ir mirando todo eso que en efecto me va dando más enraizamiento, más origen, más sabiendo de dónde vengo y sintiendo esto tan básico que es el arraigo a un lugar, a una familia, a un sitio, a un país, a una cultura, ¿no? Claro, que no está reñido con mi individualidad, Claro, no porque tenga esos nutrientes de mis raíces familiares, voy a ser o voy a estar sometido a ellas, a esos programas que ya no son vigentes, que ya no funcionan. No, yo soy un individuo, tengo mi parte individual, pero ¿cuál es el motor que me guía? ¿Dónde está la fuerza que me lleva en las raíces familiares sanas, lo más sanas posible? doctora Lieberman, pues le agradezco mucho nuevamente su compañía, su Gracias a ti por la experiencia invitación y a ustedes por vernos y escucharnos. y pues bueno, dejo todos sus datos en redes sociales a quien le interese contactarla, ya Constelar. sea por
sus páginas o bien sus datos personales para que la puedan contactar, ya sea para trabajar algún proceso de constelación, y además la doctora constantemente está dando talleres y cursos relacionados a todos estos temas. Entonces, Claro. si te interese, pues por favor no duden en tomar los datos que dejo y ya se estarán poniendo en contacto con ustedes. Pues mil gracias, ¿eh? Un gusto, abrazo de luz para ti y para todos los que nos están mirando. Bye Muchas bye. gracias, doctora. Hasta luego.